Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Cortés, soy ingeniero desarrollador de IT-Tools. Un saludo muy especial para todas las personas del diplomado. El día de hoy vamos a hacer un video complementario a la práctica del ingeniero Eric Calderín de animaciones para que ustedes comiencen a manejar un poco más todos los diferentes objetos, componentes y eventos que tiene la IDE de RAD Studio con el manejo de FireMonkey en dispositivos móviles y VCL. Entonces vamos a comenzar. ¿Recuerdan entonces ustedes un juego que se llama Flappy Bird? Flappy Bird es un juego de un pajarito hecho por un niño de aproximadamente unos 12 años. Bastante interesante esta práctica. Este juego tuvo más de 500 millones de descargas y el mismo creador lo bajó de la tienda de aplicaciones debido a que ya le estaban exigiendo más volumen de niveles y pues sencillamente lo hizo por diversión. Entonces es una muestra muy grande de que se pueden realizar aplicaciones de un nivel de simplicidad muy grande, pero que nos divierten, que eso es lo más importante en el área de desarrollo, divertirnos haciendo lo que nos gusta. Bien, entonces continuamos. Estamos hablando de Flappy Bird. Flappy Bird es un juego para móviles creado aproximadamente en el 2013 en Hanoi, su desarrollador vietnamita Nguyen Ha Dong y publicado por Gears Studio. Eso fue aproximadamente el 24 de mayo del año 2013. Hoy vamos a intentar hacer una réplica diminuta de lo que hizo este pequeño desarrollador. Entonces vamos a trabajar con FireMonkey, nueva aplicación Multi-Device Application. Bien, ya la tenemos aquí. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a comenzar a trabajar con objetos layout. Seleccionamos este objeto, un segundo objeto layout. Vamos a alinear este objeto al cliente. Bien, ya lo tenemos ahí, le vamos a cambiar el nombre. Vamos a decir que es un layout del mundo. Y dentro de ese layout vamos a crear un segundo layout. Que se va a llamar layout del. Lo vamos a dejar por aquí. Vamos a utilizar un objeto para realizar el cuerpo de nuestra ave. Vamos a empezar a hacer el cuerpo del ave. Aquí la tenemos. Vamos a usar un segundo elipse. Vamos a decir elipse. Lo vamos a ubicar por aquí. Y ese elipse número 2 lo vamos a meter dentro del primero. Aquí ya quedó contenido. Lo que vamos a hacer es intentar subirlo un poco y agrandarlo un poco más. Y vamos a usar un objeto círculo. Que nos va a permitir hacer el ojo de nuestra ave. Vamos a correr esto un poco más. Y vamos a traer un segundo círculo. Más pequeño, pero lo vamos a poner dentro del elipse, y este círculo va a ser, por decirlo así, el ojo de nuestra ave. Para ello entonces vamos a modificar su propiedad de color a negro. Tenemos por aquí y le vamos a decir entonces que esté contenida
dentro del círculo número 2. Vamos a correr el anterior. Y aquí ya tenemos el ojo de nuestra ave. Vamos a darle un color bien pintoresco a nuestra ave. Entonces vamos a modificar aquí. Y le vamos a decir que sea color roja, pero su pico va a ser de color. Vamos a utilizar un segundo objeto que se llama Pie. Nos va a permitir dar las características del ala, pero este objeto está al revés de como lo necesitamos. Vamos a darle un tamaño un poco más grande primero. Vamos a alargar un poco por acá. Y nos vamos a ir a su propiedad Rotation Angle y le vamos a decir que gire en 180 grados. Entonces vamos a buscarla acá, le decimos 90, no nos sirve, 180, y aquí la tenemos. Nuestro paso a seguir es darle un poquito más de desnivel. Vamos a correr el elipse completo y le vamos a decir dentro de bitmap que modificaremos su color a degradé. Entonces vamos a darle unas alas con unos visos color naranja. Aquí está, ya la tenemos, y vamos a irnos a una propiedad del Pie. En este objeto que es su ala vamos a darle un efecto para que parezca que está volando. Aquí vamos a decirle que vamos a hacer una nueva animación. Seleccionamos la animación y ahora vamos a modificar sus características. Entonces lo primero que vamos a hacer es cambiarle al nombre, vamos a decir ok, y vamos a cambiar acá el tiempo de inicio y el tiempo de detención. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora le vamos a dar una duración y una interpolación sinusoidal. Entonces la duración ya no va a ser de 0.2 sino de 0.5 y la interpolación va a ser sinusoidal. La seleccionamos acá y en el tipo de animación vamos a seleccionar In-Out. Damos la habilitación a Enable True y creo que ya tenemos el primer paso de nuestra ave. Vamos a compilar sobre 32 bits o sobre 64 bits. Acá ya está haciendo el primer movimiento.
pero ahora tenemos que decirle que baje el ala. Entonces le vamos a decir que su autorreversa sean true y compilamos. Y el efecto que él hace es de arriba hacia abajo. Nos falta otra característica para que él pueda seguir moviendo sus alas sin la necesidad de que haya una orden de por medio. Entonces lo que le vamos a decir es que la inversa esté en falso, pero el loop esté en verdadero. Y esta característica nos va a permitir hacer el reflejo del vuelo del ave. Entonces ya tenemos nuestra primera parte de la animación de nuestra ave creada. Vamos a hacer entonces un breve resumen. Al objeto se le crea una animación. Esa animación va dentro de gradiente. Esta animación por defecto en la parte izquierda superior va a tener unas características. Su autorreversa va a ser true, la animación va a ser in-out, la duración va a ser de 0.5 del movimiento del ala. Vamos a decirle que quede habilitada con una interpolación sinusoidal, que es el movimiento, y como valor agregado entonces le decimos que inversa va a estar en falso, pero el loop va a estar en verdadero. Y los valores de inicio y de final de 90. Ahora vámonos para acá. Ahí está, perfecto, listo. Y ya tenemos entonces la primera animación. Bien, ¿qué sigue entonces? Una vez que ya se cambian las características, entonces vamos a hacer una prueba con respecto a la duración. Entonces vamos a irnos acá a las propiedades de la animación y le vamos a decir que en vez de que la duración sea de 5 va a ser de 2 y vamos a compilar. Esto le da un movimiento sinusoidal mucho más rápido al objeto Pi, pero pues ya está en el gusto de cada uno como quiera realizar la animación. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a poner de un tamaño un poco más real el pájaro con respecto al mundo. Entonces detenemos nuestra animación y al objeto elipse le vamos a decir que hit test está en false y vamos a pasar entonces todas las características de los objetos a falso de hit test. Le vamos a decir que es falso. Vamos con el círculo número 2, falso, elipse falso. Ya se darán cuenta para qué sirve esta función. Y una vez sucedido esto, entonces procedemos a decirle en el objeto del ojo que su locket esté en verdadero. Seleccionamos el elipse superior y nos vamos a la escala. En la escala vamos a poder asignarle una posición entre 0 y 1, un tamaño. Le vamos a decir que sea de 0.3 y él ya nos pone la ave muchísimo más pequeña. Una vez se ajusta el objeto, entonces ahora tenemos que hacer lo mismo con Pi, pero resulta que él hereda las características del objeto que lo contenga, de su objeto madre. Entonces lo vamos a incorporar dentro del elipse y ya se ajusta directamente a su tamaño. Nos ubicamos nuevamente en el elipse y ajustamos el tamaño a 1. Aquí lo tenemos otra vez. Lo que vamos a hacer es pasar el Pi a layout word y nuevamente lo incorporamos a elipse. Le ajustamos el tamaño con control, lo pueden hacer y compilamos nuevamente. Tenemos nuestra ave. Vamos a agrandarlo un poco más
para hacer el efecto del ala un poco más largo y darle un poco más de realismo. Perfecto. Y le vamos a dar una rotación al pico. Entonces seleccionamos el elipse 2 y en rotación, en la rotación del ángulo, vamos a decir que sea de menos 5 y él va a incrementar un poco el pico del ave. Vamos a alargar un poco esto hacia acá y lo vamos a bajar un poco. Vamos al elipse superior y dejamos el locket en true, y en el pie el hit test lo pasamos a falso y el locket lo pasamos a true. Perfecto. Elipse dentro del layout, aquí ya lo tenemos, y cambiamos las escalas. Aquí ya tenemos nuestra pequeña ave en un tamaño un poco más natural, que nos va a permitir hacer entonces este layout pequeño que no modifique. Como el objeto está contenido en él, vamos a poder maximizarlo, minimizarlo de acuerdo al objeto que él contiene. En este caso lo vamos a ubicar aproximadamente por aquí, en la mitad de la pantalla, y vamos a guardar nuestro proyecto. Entonces vamos a crear una carpeta llamada Flappy, o como le quieran llamar ustedes, y van a guardar todo ahí en ella. Y van a guardar el proyecto y ya está. Aquí está ya nuestro proyecto almacenado. Ahora vamos a crear dos objetos que nos van a permitir poner los obstáculos. Entonces vamos a buscar un layout, y lo vamos a poner dentro del mundo. Bien, acá, perfecto. Entonces, una vez seleccionado nuestro objeto, nos vamos a ir directamente a su alineación y le vamos a decir que sea una alineación vertical. Entonces vamos a ubicarlo un poco por acá, que es donde va a ser aproximadamente nuestro objeto, y nos vamos a alineación, y en alineación buscamos la característica vertical y ya está, acá la tengo. Vamos a cambiarle las características, entonces le vamos a decir entonces el nombre, layout, obstáculo, y vamos a crear un objeto de tipo rectángulo que lo contenga el layout. Entonces buscamos el objeto rectangular contenido ahí, y en sus propiedades entonces se realiza la modificación a vertical, y en sus propiedades entonces se realiza la modificación al top para que el obstáculo quede arriba. Vamos acá. Siempre que leemos esta alineación contenida dentro de un objeto, él se va a ubicar ahí. Entonces, en la práctica vamos a poder evidenciar que los layouts lo que nos permiten es realizar márgenes invisibles dentro de determinadas partes de la interfaz de desarrollo, lo que nos facilita un poco más este mecanismo de diseño. Vamos a seguir modificando sus características, entonces le vamos a decir en kind, que no sea de tipo sólido, y vamos entonces a su propiedad locket y la seleccionamos true y cambiamos el color. Entonces vamos a locket
pasamos a verdadero y vamos y modificamos el color. O sea, aquí vamos a seleccionar el color de nuestros obstáculos, que si lo hacemos conciso a lo que fue el creador, pues vamos a obtener una característica idéntica. Bien, una vez creado el rectángulo, entonces vamos a hacer otro similar, contenido dentro de este, en la parte de abajo. Entonces, para ello, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a seleccionar el rectángulo y vamos a pegarlo acá, pero entonces la alineación de este objeto es totalmente diferente y le vamos a decir que se alinee a la parte inferior, que en este caso la parte inferior de los objetos es bottom en Delphi. ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos una animación creada, entonces nos vamos a ir a la animación y en los eventos, en el on process, vamos a hacer un doble clic y vamos a poner unas líneas de código. Bien, entonces decimos que fue la child bird dentro del begin, to begin if, viene la condicional, entonces la posición, traemos la propiedad y se la asignamos a algo. Todo esto contenido entre paréntesis y con un asterisco le asignamos un tamaño de 0.5 y ahora nos vamos maricón calderín al ten, position, ¿cierto? Su propiedad X será asignada al layout word y lo que hacemos es darle un tamaño, ¿cierto? Vamos entonces con la segunda parte, ya terminamos las instrucciones acá de tamaño y ahora lo que vamos a hacer es otro if, ¿cierto? En el que le decimos que el layout word punto su propiedad, acá ya comienza un poco de la teoría que hemos venido leyendo de los libros, sea mayor a, ¿cierto? Punto bottom, damos un enter acá y traemos el ten en el que decimos que la posición punto y se le asigna exactamente la misma declaración que hicimos anteriormente, pero en este caso no vamos a restar, sino que vamos a decir que la rotación del ángulo sea multiplicada por 0.1, ¿cierto? Punto y coma, la finalización, vamos a compilar y aquí lo tenemos. Y volvemos al área de diseño. En el área de diseño vamos a seleccionar el layout bird y vamos a modificar
la rotación del ángulo un poco. Vamos a propiedades y buscamos, acá está, compilamos de nuevo. Bien, vamos a nuevamente dejar la rotación del ángulo como la teníamos en 0, ¿cierto? Nos vamos a la forma y en su evento onCreate vamos a hacer la siguiente asignación. Vamos a crear un par de variables. Entonces decimos variable P tipo single. Vamos a hacer una variable C, 2 puntos, un objeto, punto y coma, una variable y 2 puntos. Y esto va a ser integer, ¿cierto? Y ahora nos vamos al begin. Entonces en el begin, ¿qué le vamos a decir? En el begin le vamos a decir que el layout row, ¿cierto? Punto hit test es verdadero. Este evento onCreate es el que nosotros desarrollamos en el momento en el que compilamos la aplicación o la persona que tiene el ejecutable realiza el inicio de la misma. Entonces todo lo que pongamos en el procedimiento onCreate va a suceder tan pronto la persona ejecute la aplicación. Ahora nos vamos acá, decimos la llave.tag, le damos el tamaño 0 y vamos a comenzar con nuestras variables a las que les vamos a asignar los layouts respectivamente según su tamaño. Entonces le decimos aquí que a esa variable le vamos a asignar el tamaño del layout y a las columnas, ¿cierto? Position, tenemos que decirle en qué posición sea igual a la variable. Y para finalizar vamos a hacer un ciclo que lo que nos va a permitir es traer cierta cantidad de objetos en la interfaz. Entonces le vamos a decir acá que 15 do y dentro del begin entonces vamos a implementar las variables restantes que ya habíamos declarado. En este caso el objeto layout y lo vamos a clonar. Esto me va a permitir a mí crear dentro del mundo de los layouts la clonación de más layouts, pero para eso requiero una variable de tipo layout. Bien, seguimos entonces. Ahora vamos a asignarle posición, asignación, y le decimos que S más el obstáculo por el tamaño va a modificar max punto y coma, pero tenemos que declararla en la parte superior. Entonces dentro del procedimiento llamado max abstan, pero siempre hay que agregarle de qué tipo es y qué valor se le asigna. Esto me va a permitir a mí asignar cierta cantidad de objetos al layout para que se creen de manera aleatoria. Y vamos a llamar una de sus propiedades position, pero la posición X, y se la vamos a asignar
que haya en la variable p. Ahora la llave word.addObject. Aquí termina nuestra sentencia y ahora vamos a trabajar el rectángulo. Tenemos un objeto rectángulo, ¿cierto? Y vamos a decir entonces que ese punto children, estos son ya palabras reservadas dentro de la ID, punto fill. Entonces apelamos a las propiedades de cada objeto con el punto color. Esto significa que por código podemos ir cambiando aleatoriamente lo que nosotros queramos de la interfaz. Alpha color, ¿sí? Y alpha colors to RGTB. Entonces vamos a utilizar la palabra de alfa y seleccionamos el color que queremos aquí y nuevamente rectangle, ¿cierto? Paréntesis c punto el objeto, o en este caso la propiedad, cierra llave, cierra paréntesis, punto fill, punto color. Y nuevamente le asignamos el alfa. Le decimos entonces que se reinicie y no nos tome error en la parte pública. Vamos a declarar un procedure llamado reset y le decimos Ctrl C y acá lo tenemos creado. Guardamos y compilamos. Y aquí tenemos nuestra ave. Les voy a mostrar entonces. Ya hay una animación del ave con respecto a la responsividad de el tamaño de los layouts. Como paso para que se creen de manera aleatoria mientras el pájaro avanza en la posición Y. Entonces vamos a crear un procedimiento en la animación directamente acá en Float Animation. Vamos a crear un par de variables de tipo entero. La variable C nuevamente, que va a ser la que hereda del objeto, y la variable R, que hereda también de otro objeto. Y después de la declaración vamos a hacer un espacio acá y le decimos entonces correcto, y él nos marca acá la indentación de qué sucede en el caso tal de que entre a esta sentencia. For, vamos a hacer un for entonces que diga que i en la posición 0, nuevamente modificación acá, le decimos direct f en la posición 0 children count y le agregamos un contador a la sentencia
entonces haga, y aquí vamos a decirle entonces la posición I es una herencia de la llave. Acá ya tenemos el then, le decimos continuo, punto y coma, y entra. Llamamos nuestra variable, la variable c, dos puntos igual, heredad de la llave. Decimos layout word punto children count en la posición I, ¿cierto? Punto y coma, sí, C es igual a la llave, entonces continúe. Continúe. Un if más, sí, C en la posición. Acá ya hablamos de la posición X, más los obstáculos, esto va a permitir modificar el tamaño de nuestros obstáculos. Entonces begin en else, C en la posición, se le asigna lo que haya en C en la posición 3, pero me faltó asignarle en qué posición, punto y coma. Guardamos, sentencia control S y ya podemos entonces compilar nuestra aplicación.